Con nosotros el compañero Lucas desde Exteriores. Lucas, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, señor. Un saludo para vos también, para toda la audiencia. Ya concluyó el abogado Claudio Lovera sus alegatos finales en el juicio oral y público contra el ex senador colorado Óscar González Dar y su hijo Rubén González Chávez, que recordemos es por 3 hechos punibles: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Lo nuevo en este caso, Yanine, es que el abogado pidió la absolución de los 3 hechos punibles para Rubén González Chávez, que recordemos correspondía a esta última parte de sus alegatos, la representación de Rubén González Chávez. También pidió que se deniegue, que el tribunal deniegue justamente el pedido que hizo en la fiscalía de hacer el comiso especial de su defendido por el valor de más de 50.000 millones de guaraníes, y también la fiscalía había pedido justamente la inhabilitación de ejercer cargos públicos por 10 años, lo que el abogado Claudio Vera también pidió que el tribunal rechace. Entonces ya concluyó el abogado con sus alegatos finales, y ahora la fiscalía pidió un tiempo de media hora para poder preparar su réplica, es decir, ya va a preparar la réplica para poder hacer hoy ante el Tribunal de Sentencias presidido por la jueza Yolanda Portillo. Ya luego de eso veremos si es que el abogado Claudio Lovera hace un uso de la dúplica. Y bueno, otra cuestión importante también, Janine, que Sí. ya nos adelantaba el abogado Claudio Lovera, que independientemente del resultado de este juicio oral y público, es decir, de si hay o no una condena, los acusados, Óscar González Dar y Rubén González Chávez, van a presentar una denuncia penal por testimonio falso contra la perito del Ministerio Público, que es la licenciada Elizabeth Benítez, que recordemos haya hecho el dictamen pericial contable para esta causa por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. El abogado Claudio Lovera, a lo largo de sus alegatos finales y también del propio juicio, cuando tocó la exposición justamente de esta pericia contable, hizo una crítica muy dura hacia el trabajo que realizó la licenciada Ujú. Elizabeth Benítez. Así que bueno, él en su momento ya había adelantado que iban a presentar una denuncia por testimonio falso, y ahora ya nos comenta que independientemente del resultado, sus propios defendidos van a presentar esta denuncia penal por testimonio falso, por la declaración de la licenciada Elizabeth Benítez. Quedamos pendientes nosotros, Yanil, a Ujú. si finalmente el tribunal decide si hoy culmina este juicio oral y público, atendiendo justamente el horario y Sí. el pedido de la fiscalía. Así que estamos atentos para poder actualizar cualquier novedad. Perfecto, Lucas. Entonces, ¿la fiscalía da la réplica solamente en el caso de Rubén o se va a tomar el tiempo de dar réplicas también en ambos encausados, para ambos Eh, encausados? Y yo creo, Janine, teniendo en cuenta que la fiscalía en sus alegatos finales no lo había hecho por separado, sino lo hizo para ambos acusados, Ajá. yo pienso que la fiscalía lo va a hacer al mismo tiempo para ambos acusados. Ok. La réplica para ambos acusados, Janine. Pero habrá que ver, porque la fiscalía ya no, intentamos conversar con ellos, pero nos denegaron justamente la entrevista, así que Ujú. nos dijeron que al final recién nos van a estar concediendo algunas palabras. Así que quedamos atentos a lo que se pueda seguir desarrollando en este juicio oral y público. Perfecto, Lucas, perfecto. Quedamos atentos entonces. Ok, ¿Y Janine, hasta tenés luego. el audio, Sí, Lucas? Lucas. sí, podemos escucharlo del abogado Claudio Lovera, Janine, si te Vamos a parece, y escuchar lo que pasamos decía el luego abogado entre Claudio Lovera. La absolución de su defendido. Asimismo, por lo que me tocó el día de hoy, abarcar los aspectos de supuesto enriquecimiento ilícito, grabado de dinero y obviamente también la pena y lo que es el pedido de comiso. Sí, solicité la absolución del mismo porque evidentemente en este caso en particular se ha producido, le doy un ejemplo, prueba documental, depósitos bancarios en el cual un alto porcentaje está relacionado con cheques por más de lo que pudo llegar a juicio, 44.000 millones. Y conforme a la prueba documental producida, cuando uno tiene un cheque, tiene un librador. O sea, es algo indiscutible de poder identificar. No hay una sola vinculación de un cheque ni de 50.000 guaraníes con un origen ilícito, sino con origen de actividades comerciales. Lo que implica actividades comerciales es se pudo no haber declarado impositivamente y eso se llama evasión de impuestos, pero eso no se llama enriquecimiento ilícito. Y es incorrecto que un Estado utilice una figura como esta para sustituir otro tipo de análisis que quedaron probados en juicio. Entonces, cuando la Fiscalía se agarra de un abstracto que llaman movimiento financiero, ellos recibieron la explicación por parte de la propia Subsecretaría de Estado de Tributación que siquiera ellos para determinar
un impuesto se guían solamente por el movimiento financiero, sino que investigan. En este caso lo hicieron y la Subsecretaría de Estado de Tributación vinculó los ingresos de mis clientes con actividades lícitas. Lo que encontró la Subsecretaría es un ilícito tributario, que es defraudación tributaria, pero eso no es enriquecimiento ilícito. Entonces, el ministerio, respecto al lavado de dinero, reitero lo que siempre dije últimamente. Recordemos que la Fiscalía nos señaló que supuestamente existió lavado de dinero a través de la compra de 198 inmuebles. No sé si les llamó o no la atención que la discusión haya terminado en 4. Esos 4 inmuebles adquiridos en el 2016, y la Fiscalía no le explicó a la ciudadanía cómo varió de 198 a 4, y en realidad la variación es por carecer de pruebas respecto a los demás ítems. En este caso en particular, los 4 inmuebles adquiridos por Príncipe de Saboya forman parte de los ingresos de Príncipe de Saboya, que la propia Fiscalía reconoció que tuvo ingresos lícitos por 14.000 millones de guaraníes. Pero si queremos inclusive profundizar lo que implica una investigación de lavado de dinero, una de las escrituras públicas donde se adquirió el inmueble de mayor valor, en la escritura pública están individualizados los cheques con los cuales se pagaron. ¿Ustedes creen que la Fiscalía pidió siquiera copia de los cheques? Y mi pregunta es, cuando haces una escritura pública, muchas veces te escudas bajo la regla de pagado antes de este acto para tratar a veces, o a veces no, a veces sí, disimular el origen de los fondos. ¿Por qué en este caso los cheques figuran en la escritura? Porque no había nada que disimular. Mi pregunta es, ¿por qué no se pidieron los cheques? Por falta de investigación. Con respecto al levantamiento del comiso también, doctor, bueno, a la negación del pedido que hizo la Fiscalía, esta vez respecto a su defendido Rubén González Chávez, el mismo argumento que en el caso del ex senador, ¿verdad? El mismo argumento con una cuestión también adicional. El comiso requiere probatoriamente hacer una vinculación fáctica y probatoria entre la conducta y los hechos, y el producto con lo cual que se quiere aplicar el comiso. También destaqué que tampoco existió esa actividad probatoria que exige inclusive la ley, aunque no lo exija, es obligatorio que se haga. Entonces hay una explicación de fondo, pero también de forma, que está relacionada con las advertencias que exige la ley que se debe realizar, especialmente también en el caso de Rubén González Chávez y las cuentas sobre las cuales se pidió, porque en esas cuentas están varios terceros. El Estado paraguayo está obligado a convocar a esos terceros a proceso y eso no existe. Doctor, esa ley está vigente de noviembre del 2019, decía, pero el proceso es anterior. ¿Se aplica igual? Sí, se aplica porque le favorece. Primero porque son leyes procesales. Las leyes procesales se aplican de acuerdo a su vigencia. El tema de las leyes procesales siempre hay una discusión de lo que es ultraactividad, por ejemplo, de las mismas. Entonces es ley vigente. No era que tenía que seguir con un tribunal ordinario. No, pero el tribunal ordinario no está relacionado con una cuestión procesal, sino un tema de organización interna del Poder Judicial. Eso no hay ningún inconveniente. En este caso en particular, lo que ocurre es que esta ley estaba vigente antes de la audiencia preliminar. Y la ley exige, sobre la base del mandato del artículo 17, advertir a la persona de esa circunstancia. Esa advertencia, como máximo, tuvo que haber aparecido en el auto de apertura a juicio y no aparece. No es mi responsabilidad pedir aclaratoria de ese auto de apertura a juicio. Yo pedí en los puntos que hace referencia a la defensa. Tampoco se dijo en los alegatos iniciales ni durante la... Apareció por primera vez en el alegato final. Y el comiso que pide la Fiscalía no está en nombre de sus clientes, doctor, en algunos puntos. En varias de las cuentas no. Entonces, la pregunta es, y es interesante porque esa propia ley declara la responsabilidad de los funcionarios en ese sentido. Entonces, ese tercero no está en el proceso. Permiso, quiere pasar la Fiscalía. Sí, doctor, y en cuanto al pedido que hiciste, bueno, para que no se haga lugar a la inhabilitación de cargos públicos que hizo la Fiscalía. Porque la ley de enriquecimiento tiene una particularidad. Dice la ley de enriquecimiento de que se podrá, lo cual significa que hay que verificar que se cumplan presupuestos, obviamente no es un mandato imperativo, se podrá disponer la inhabilitación, lo cual después tiene un problema de redacción de la ley que hace referencia a que no establece los presupuestos para que se analice cuándo sí o cuándo no. Eso lo único que te permite es eventualmente, coste que eso no señaló el Ministerio Público, te permite remitirte a la parte general del Código Penal donde esa figura no existe, pero existe una similar que significa la prohibición de ejercicio de profesiones. Ahora, la prohibición de ejercicio de profesiones requiere que se pruebe que el ejercicio de la actividad es la que generó el riesgo. De toda la discusión en juicio no hay ninguna vinculación de estos hechos con el ejercicio, por ejemplo, de su labor como concejal. No hay ningún cheque que esté relacionado que él lo obtuvo como el ejercicio de relación como concejal. Lo mismo en el caso del señor Oscar González Daer. Al no cumplirse esos presupuestos, ese podrá no puede transformarse en un imperativo y al no haber presupuesto no se puede aplicar la figura. Lo escuchaste aquí en PDS.
Bueno, Yanina, sí escuchamos entonces los argumentos por los cuales el abogado Claudio Lovera solicitó la absolución de culpa y reproche de Rubén González Chávez, hijo del ex senador Oscar González Gaya. Dale, Lucas, perfecto, quedamos atentos entonces. Ok, Yanin, hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. 11:29 ya en los estudios de PDS.